Buenas noches, ¿cómo están? Somos Mariana, Michael e Isabela y hoy les hablaremos de un tema fundamental en la macroeconomía, que es el Producto Interno Bruto, o más conocido como el PIB. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa cuando escuchan en las noticias que un país creció un 3% o que tiene un PIB de varios billones de dólares? Pues prepárense porque hoy vamos a resolver todas estas dudas. El PIB es mucho más que un número, es un reflejo de la salud económica de un país y una herramienta clave para los gobiernos, empresas y ciudadanos. Este nos ayuda a entender cuánto está produciendo un país, cómo se está utilizando esa riqueza y si la economía está avanzando o está enfrentando dificultades. En este video exploraremos qué es el PIB, cómo se calcula, cuáles son sus ventajas y limitaciones y cómo puede influir en nuestra vida cotidiana. Además, hablaremos de conceptos como el PIB nominal, el PIB real y el PIB per cápita. No se lo pierdan. Así que empecemos. Acompáñenos para entender mejor este concepto tan importante. Bueno, primero que todo, ¿qué es el PIB o PIB? El Producto Interno Bruto es una medida que nos permite calcular el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo específico, generalmente un año. Es como una gran balanza que mide la actividad económica de todo un país. Lo que hace al PIB tan especial es que no incluye bienes intermedios, es decir, los bienes que se usan para producir otros bienes. Esto se hace para evitar el doble conteo. Por ejemplo, si se produce un auto, solo se cuenta el valor final del auto, no el de las llantas, los asientos y el motor por separado. Además, el PIB no solo incluye actividades legales y registradas. Esto significa que el mercado informal, como trabajos no declarados o actividades ilegales, no forman parte del cálculo. Y no solo se usa para medir el tamaño de una economía. El PIB también es una herramienta poderosa para comparar la economía de un país en distintos momentos de tiempo o con otros países. Por ejemplo, si en un año el PIB de un país crece un 5%, significa que la economía produjo un 5% más bienes y servicios que el año anterior. Esto puede ser una señal de crecimiento económico y progreso. Pero, ¿por qué es tan importante el PIB? Entonces, el PIB es importante porque nos ayuda a entender cómo está funcionando la economía. El PIB en crecimiento puede indicar que la economía está saludable, que hay empleo y que las empresas están generando ganancias. Pero, por otro lado, un PIB que no crece o que disminuye puede ser señal de problemas económicos. Esto podría reflejar desempleo, disminución en la producción o incluso una crisis económica. Sin embargo, el PIB no es perfecto. Por ejemplo, no nos dice cómo se distribuye esa riqueza. Un país puede tener un PIB alto, pero si la riqueza está concentrada en unas pocas personas, la mayoría de la población podría seguir enfrentando dificultades. Y es por esto que, aunque el PIB es una herramienta clave, debemos analizarlo junto con otros indicadores, precisamente para obtener una visión más completa de la economía del país. Ahora, diferencias entre el PIB nominal y el PIB real. El PIB puede medirse de dos maneras principales, el PIB nominal y el PIB real. Es importante entender esta diferencia porque cada uno nos da una perspectiva distinta de la economía. El PIB nominal mide el valor de la producción utilizando los precios actuales del mercado. Esto significa que no ajusta los efectos de la inflación. Entonces esto nos lleva a un problema con el PIB nominal, y es que puede dar una impresión errónea de crecimiento. Por ejemplo, si los precios suben, pero la cantidad de bienes producidos se mantiene igual, el PIB nominal aumenta, pero en realidad la economía no ha crecido. Y para resolver este problema usamos el PIB real. El PIB real ajusta los precios para eliminar los efectos de la inflación, permitiéndonos hacer comparaciones más precisas entre diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, imaginen que en 2023 un país produce bienes por un valor de 100 millones y en 2024 por 110 millones. Si la inflación fue del 5%, el PIB nominal aumentó un 10%, pero el PIB real solo creció un 5%, que es el crecimiento real de la economía. Precisamente esto hace que el PIB real, una herramienta, hace que el PIB real sea como una herramienta más
confiable para analizar el desempeño económico de un país a lo largo del tiempo. Bueno, algunos métodos para calcular el PIB. eh, bueno, existen tres enfoques principales, que el primero es el enfoque de gasto, el segundo es el enfoque de ingreso y el tercero el enfoque de producción. Cada uno mide la economía desde una perspectiva diferente. Pero el enfoque de gasto es el más común y se basa en sumar todos los gastos realizados en una economía. Esto incluye el consumo, que se identifica con la letra C, la inversión, que es I, el gasto público, G, y exportaciones netas, que es X menos N. Entonces, la fórmula sería básicamente PIB igual a C más I más G más X menos N o todo esto elevado a la N. Por ejemplo, si en un año las familias gastan 500.000 millones, las empresas invierten 200.000 millones, el gobierno gasta 300.000 millones y las exportaciones netas son 50.000 millones, el PIB sería de 1.050.000 millones. El enfoque de ingreso, en cambio, suma todos los ingresos generados por la producción de bienes y servicios, como salarios, rentas, intereses y ganancias empresariales. Por último, el enfoque de producción mide el valor agregado en cada etapa del proceso productivo. Esto significa que se calcula el valor que cada empresa agrega a un producto antes de llegar al consumidor final. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, pero todos nos ayudan a entender diferentes aspectos de la economía de este país. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que son las limitaciones del PIB. El PIB, aunque es una herramienta muy útil, tiene varias limitaciones. Por ejemplo, no mide la distribución de la riqueza. Un país puede tener un PIB alto, pero con grandes desigualdades entre sus habitantes. Tampoco incluye actividades no remuneradas, como el trabajo doméstico, ni el impacto ambiental de la producción económica. Por ejemplo, una fábrica puede contribuir al crecimiento del PIB, pero también puede estar contaminando al medio ambiente, algo que no se refleja en las cifras. Y creo que algo muy importante a resaltar, o creo que a nivel de país, siento que es algo que se debe tener muy en cuenta, y es que el PIB no mide la felicidad ni el bienestar de las personas. Un país puede tener un PIB altísimo, pero si su población vive en condiciones difíciles, esos números desgraciadamente no reflejan la realidad de este. Es por eso que aunque el PIB es importante, debe complementarse con otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano o IDH, que mide la educación, la salud y el ingreso, o índices de sostenibilidad ambiental. Pero pues ya cambiándonos un poquito de tema, aunque el mismo, queremos hablar también con ustedes del PIB per cápita y las comparaciones internacionales. Entonces, el PIB per cápita es otra medida clave, porque este se calcula dividiendo el PIB total de un país entre su población. Esto más o menos nos da una idea del ingreso promedio por persona. Lo que quiere decir esto es que si un país tiene un PIB de, por ejemplo, 1 billón y una población de 100 millones de personas, el PIB per cápita será de 10.000. Sin embargo, es importante recordar que el PIB per cápita es un promedio y no refleja las diferencias económicas dentro del país. Además, debemos considerar factores como el costo de vida, que puede variar significativamente entre naciones. Comparar el PIB per cápita entre países también puede ayudarnos a entender las diferencias en el nivel de vida, pero siempre con un análisis profundo. Pero bueno, como vimos, perdón, me dio hipo, el PIB es una herramienta fundamental para entender como tal la economía, o en este caso, la que lo estudia, que sería la macroeconomía de un país. Pero como hemos intentado reflejar a lo largo de la presentación, no es perfecta. Es importante complementar esto con otros indicadores para tener una visión más completa de la economía y del bienestar de las personas del país. Bueno, esperamos que este video les haya ayudado a entender mejor qué es el PIB, cómo se calcula y por qué es tan importante para los países y sus ciudadanos. Gracias por acompañarnos. Si tienen dudas, comentarios, déjenlos abajo y nos vemos en un próximo video. Chao. Bye. Adiós.